Les decía que el tema correspondiente para hoy es puerta tairona, ventana sinú, que pueden ser batientes o oscilobatientes y corresponden a la línea eurovitral. Entonces, les decía que estos dos sistemas son batientes con la posibilidad también de poder ser oscilobatientes, tanto la sinú que es ventana como la puerta que es tairona. Ahora vamos a empezar a diferenciar las dos porque pues, en realidad la diferencia un perfil, la una de la otra. No, los accesorios van a ser los mismos, cambia el tamaño de una escuadra, pero prácticamente es muy similar el uno a la otra. Simplemente que el de ventana, el perfil de la hoja es más pequeño que el de la puerta. Dice, diseño robusto, confiable, seguro y de múltiples aplicaciones. El oscilo es una manera de una ventilación natural. Simplemente abre la parte superior de la ventana hacia adentro, dando una ventilación natural, dando una pequeña apertura para generar este tipo de ventilación. Eso es lo que conocemos como oscilo. Y batiente, pues, es el aura normal que conocemos en estos sistemas, como está en la primera gráfica. Aquí tenemos una gráfica al lado derecho de las pantallas, donde le estamos indicando estos tipos de puntos de cierre, que desde la manija yo acciono los diferentes puntos de cierre, entonces me va a generar una mayor seguridad en la ventana o en la puerta como tal. Simplemente la gráfica, pero ya la vamos a ir explicando más adelante. Control de estanquidad y hermeticidad con sellamentos perimetrales. El perfil con el vidrio siempre me lo separa en el empaque. Ahí hay una gráfica donde nos está indicando, por ejemplo, el pisavidrio tiene su empaque de cuña móvil. Al otro lado tenemos un empaque de cuña fijo. En la parte inferior tenemos una calza para que me reciba el vidrio. Esto ya es un empaque especial que tiene una dureza diferente porque pues obviamente es el que me va a soportar el peso del vidrio. Y en la parte abajo que estamos viendo es la unión contra el marco. Tenemos un tipo de empaque burbuja doble, donde tiene burbuja y tiene una aleta para generar un doble sello y para ayudarme con el tema de la estanquidad. Al hablarles de estanquidad les estoy hablando de la salida del agua que siempre debe ser hacia afuera. Entonces esto me ayuda a que el agua siempre tenga su circulación hacia el exterior. Y los otros son unos tipos de empaques que me sellan esta parte que es lo que llamamos la cámara europea. Esta parte de acá que les estoy señalando con rojito es la cámara que se produce en estos dos perfiles. Y aquí clave los empaques porque los empaques me van a ayudar a sellar esa cámara. Al yo tener sello en esa cámara, pues estoy garantizando el tema de acusticidad, de térmico. Lo que yo quiero es internamente un mejor confort. Ahora lo que más se utiliza son espacios muy grandes, como estamos viendo en la otra gráfica, luces muy grandes. Casi van de extremo a extremo, de columna a columna, siempre se manejan de esta forma y piso a techo. Entonces son espacios muy grandes que requieren de mucha luz y obviamente para yo poder cubrir esos espacios debo garantizar la tranquilidad interna de ruido, térmicos, todo este tipo de cosas, los rayos UV. Aquí, ¿qué significa? Que hay una gráfica de la escuadra, cómo va. El bulón es esta partecita de acá, esto que sobresale aquí, este punzoncito que sobresale aquí, ese es el bulón, él tiene un movimiento. Entonces, al yo cortar el perfil a 45 grados, yo lo que hago es una perforación para que ese bulón logre salir por ahí y arrastre significa el movimiento que tiene la escuadra de cerrar y de abrir, que obviamente al cerrar me va a dar un cierre perfecto de esos 45 grados. Al lado izquierdo de la pantalla, disculpe, ahí les estoy subrayando la parte de la unión de los 45 grados para que notemos que eso va unido a 45 grados los dos perfiles. Y dentro de esa unión estamos manejando con esta escuadra. Tenemos versatilidad en diseños y tipologías con variedad de espesores de cristales desde monolíticos, laminados, doble acristalamiento y tipo de BH hasta 24 milímetros máximo. O sea, estos sistemas nos permiten manejar el total, si vamos a trabajar un DVH o un videocámara, nos permite máximo todo ese compuesto que llegue hasta 24 milímetros. Hasta ahí podemos trabajar aquí en los sistemas. Aquí abajo pues hay unas gráficas de los diferentes tipos de vidrio que utilizamos para estos requerimientos
Estamos hablando del DVH o cámara, que es el que tiene el separador en el centro. Estamos también viendo los laminados, que en este caso es muy frecuente y muy común utilizar el laminado, el que llaman laminado acústico o con polivinil acústico. Simplemente el polivinil normal que traen los vidrios que manejamos comercialmente a diario es de punto 36. Ya lo que llamamos acústico ya lo genera doble o triple, punto 72, 1.12, en fin, esto es bien diferentes medidas, viene hasta uno de 1.70 y algo. Entonces ese polivinil es el que me ayuda en el tema de acústico. Esto es cuando hablamos únicamente de ruido. O también tenemos los vidrios multilaminados. Ya estamos hablando mínimo y más común, 3 vidrios. Son 3 vidrios también separados con un polivinil, que puede ser un mismo polivinil acústico. Este tema del vidrio es muy interesante y muy extenso. Entre estas capacitaciones hay programada una charla de vidrio donde nos van a explicar todos estos tipos de vidrios y para poderlos entender, comprender y saber dónde lo podemos utilizar mejor, dependiendo los atributos de cada uno de estos compuestos. Aquí pues estamos viendo también unos tipos de apertura con sus nombres, estamos viendo unas fijas, estamos viendo unos oscilantes. Yo les hablaba de que oscilo es simplemente una ventilación natural que la hacen en la parte externa, como está ahí en la gráfica. Tenemos la batiente, que es la más común que utilizamos. Tenemos la oscilobatiente, que me permite estos dos tipos de aperturas anteriores. Y tenemos la proyectante, que también es común en estos tipos de sistemas. ¿Qué ventaja tiene utilizando estos tipos de diseños? El marco va completo y me genera toda la estructura. Yo no tengo que mezclar ni combinar otro tipo de perfil. Entonces, el marco aquí iría completo toda esta parte. Aquí simplemente lo manejo con una T divisora. Aquí colocamos otra T y aquí manejamos otra T. Todo esto, todo el marco es un solo compuesto, no estoy mezclando de otro tipo de perfilería, y ya las otras son las dos hojas, pues obviamente trae un inversor, un divisor en el centro en este tipo de aperturas. Pero pues lo que quiero que quede claro acá es el tema de que es un solo sistema. En el caso de la oscilobatiente, hablamos de que presentaciones de microventilación, lo que yo les decía, una ventilación natural, en su aplicación de modo oscilobatiente, para mantener la aireación de los espacios. De nuevo, una ventilación natural. La misma cerradura, la misma manija me conecta con todos los accesorios para permitirme los dos movimientos. Ahí tenemos en la gráfica que ella está cerrada. Si la dejamos al centro, me queda una apertura batiente. Vuelvo a cerrar la hoja y la dirijo hacia arriba a la manija y me queda la apertura oscilo, que es la parte superior de ventilación. Bueno, las posiciones, que son las que les estoy explicando, las direcciones hacia donde la dirijo, que tiene un movimiento y tiene una resistencia todo el conjunto, porque aquí estamos hablando de que es un tema oscilobatiente. Son varios accesorios, hacen esa unión para permitirme todo este tipo, estos dos movimientos. Entonces, y el peso que me genera esta hoja puede ser hasta 110 kilos. Y pues tenemos un corte de la ventana Sinú con uno de los diseños más comunes que utilizamos, donde va un batiente y un fijo. Entonces acá simplemente pues estamos observando, si vemos el corte A, el primero, con una T divisora hago esa división del fijo al basculante como tal. Aquí al otro lado en el corte BB pues tenemos una ya con una alfajía, que ya es otro elemento puesto, pues normalmente en este tipo de ventanería, si da hacia el exterior, debe ir siempre, porque si no le coloco yo alfajía, pues el muro me va a absorber toda esa humedad o algo y voy a tener problemas a futuro. Entonces digamos que esa es la función de la alfajía. Y el corte CC tenemos el mismo corte pero con solo el fijo, donde está el mismo marco con pisavidrio únicamente.
Aquí tenemos un corte de una oscilobatiente. Si vemos, pues es muy similar al otro, simplemente que aquí hay una norma en el tema oscilobatiente. Si yo voy a utilizar el sistema oscilobatiente, únicamente la apertura va a ser interna. Estoy hablando cuando me queda batible el batiente. ¿Para qué? Pues yo debo tener en cuenta esto, si hay algún tipo de cortina, si hay una cornisa, si el muro me da, si me permite, si hay un cielo raso caído, en fin. Entonces yo debo tener en cuenta esto siempre para poder saber si este producto aplica para ella, porque para este tipo de diseño o este tipo de requerimiento oscilobatiente. Alguien podrá decir, no, yo la puedo armar al contrario y no, no porque la manija le iría a quedar en la parte externa. Entonces no es posible. Si yo tengo una ventilación natural, un oscilo, que esto se utiliza mucho, sobre todo en clínicas y en hoteles 5 estrellas, 6 estrellas, utilizan mucho el oscilo y pues la apertura es interna en caso de que dejen abierto alguna llovizna o algo, pues no va a tener problema por el agua. Si ella abriera hacia afuera, pues todo el agua obviamente se va a ir hacia adentro, polvo, todo esto que genera es hacia adentro. Entonces eso me ayuda a eso. Otro tema por qué abre hacia adentro es porque estos son sistemas europeos y en Europa por norma todos los batientes, todo, sea oscilo, sea solo batiente, la apertura es interna, todos abren hacia adentro y son sistemas europeos, entonces es una regla ya. Aquí tenemos un corte de la puerta. La mayoría de casos no nos dejan colocar un perfil en la parte inferior. Obviamente, yo tener un perfil en la parte inferior, ahí el marco completo, voy a generar mucho mejor sello que si no lo tuviera. Entonces, simplemente aquí, cuando no permiten el perfil en la parte inferior, hay un adaptador que tiene un doble felpero. Entonces ese sello en la parte inferior me lo va a generar la felpa contra el piso. Adicional, nosotros siempre recomendamos utilizar un pirlán. ¿Por qué? Porque como los pisos no están a nivel, tienen sus descuadres y todo, el pirlán me va a dar como una base un poquito superior ahí y me va a sellar la felpa que cuando yo tenga la puerta cerrada cuando necesito o me exigen el mayor sello o algo, entonces la felpa va a tener una mejor posición y va a tener un mejor agarre con el pirlán y me va a generar un mejor sello. Aquí tenemos un corte de una puerta doble, una XX, donde podemos ya ver el adaptador. Siempre que nosotros tenemos este tipo de diseños XX, no es común abrir las dos puertas a la vez. Normalmente siempre hay una hoja pasiva y la otra que es la que tiene el movimiento principal. Entonces la hoja que queda pasiva es la que lleva el adaptador, ya que esto va asegurado con unas fallevas. Las fallevas que se manejan para este sistema me aseguran en la parte inferior y en la parte superior. Entonces acá simplemente pues para que miremos en el corte A cómo va esta parte del adaptador. En el corte BB tenemos el mismo anterior. Aquí ya vamos a empezar a ver los perfiles básicos. Vamos a iniciar con la ventana SINU. Tenemos el 3596 que es el marco perimetral. Este mismo marco me va a aplicar para los dos sistemas. Ya este es el diferente, el 3602, la hoja batiente. Tenemos los dos diferentes tipos de pisavidrio. El primero, el 3603, me permite tener una cavidad interna para poder manejar el vidrio ahí, que tiene 17 milímetros. Quiere decir que yo puedo manejar hasta mezclas de 14 milímetros en vidrio. Tengo que dejar mínimo 3 para los dos respectivos empaques. Siempre debe ir un empaque a cada cara. No es recomendable colocar uno solo y que la otra cara sellar silicona, no es lo mismo. Es mejor que se lleven sus dos empaques para así poder generar un mejor sello. En la parte inferior tenemos el perfil cuando vamos a utilizar el vidrio DBH o cámara. Ya con este me permite una cavidad de 27 milímetros para utilizar máximo una mezcla de vidrio o una cámara, un DBH hasta 24 milímetros para poder dejar 3 milímetros para poder jugar con mis dos empaques.
Aquí tenemos las referencias opcionales. Entonces ya estamos hablando de la T divisora. Esta T tiene un ancho de 7 centímetros, que ahora vamos a ver otra. Tenemos el adaptador para doble hoja y aquí abajo pues está el mismo corte que vimos anteriormente, cómo va la posición de ese adaptador. En el caso de la Tayrona, acá está resaltado en azul los mismos perfiles que está compartiendo con la Sinú. En realidad la diferencia entre la una y la otra es este perfil, el 3597, que es el perimetral de hoja, que este es mucho más grande. Me voy a devolver al anterior. Este tiene 9 centímetros. Los pisavidrios son los mismos. El marco es el mismo. Tenemos otra T. En la anterior les mostré una T de 7 centímetros. Esta tiene 10. Digamos que la T no está, no está amarrada, que debe ser la grande para la Tayrona, la pequeña para la Sinú. No, depende del diseño, la altura que esté manejando, el tipo de vidrio que esté manejando. Yo puedo jugar con cualquiera de las dos. Aún yo puedo manejar esta T en la anterior, en la Sinú, esta divisora. A veces quieren ver más perímetro de aluminio, entonces se trabaja con esta T. O si los vidrios son muy grandes y son muy pesados, pues es mejor reforzar más con esta otra T. Tenemos el portafelpa de hoja, que el 3600, que es el que va en la parte inferior. Aún la gráfica que aparece ahí es cortesía de un fabricante que hizo este tipo de puertas. Esto era para una cabina de sonido, pero este sí no tiene perfil en la parte de abajo. Entonces tiene el 3600, que es el felpero para que me selle esa parte. Y aquí tenemos la pletina de piso Pirlan, que es la que siempre recomendamos para cuando no va a ir piso en la parte inferior. Es muy recomendable llevar este perfil. Aquí hay unas gráficas, unos cortes con las diferentes alternativas de la parte inferior de la hoja de la puerta Tayrona. Entonces, si vemos la primera gráfica, lo estamos viendo con la T divisora. Quiere decir que yo corto a 45 grados en la parte superior de la hoja y en la parte inferior, esta sí va con caja, se hace cajita para que me enganche con el 3597, que es el perimetral de la hoja como tal. Entonces es una alternativa que tengo para esta puerta. La otra es que si utilizo el mismo perfil, el mismo 3597, tanto en los dos horizontales como en los dos verticales, también puedo colocar el adaptador de felpa abajo, pero si observan, él se ve queda como una camarita libre, una cámara libre, la que estamos viendo aquí al lado donde está la referencia. Entonces hay personas que no les gusta cómo se maneja con la T cuando no quieren ver esto, pero si no hay ningún tipo de objeción sobre eso, pues lo manejamos perimetral y el portafelpa en la parte inferior. O en la otra gráfica, que ya estamos manejando con el mismo marco, cuando el marco va perimetral. Lo que yo les decía, si el requerimiento me permite tener el marco en la parte inferior, o sea, mandarlo completo, hacerlo completo, pues voy a dar un mejor sello, sino que queda eso de tropezón, queda peligroso. Entonces, aquí no se está viendo muy bien, pero ahí están las gráficas, las dos gráficas de unas felpas. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? La altura que me va a quedar entre el pirlán y la hoja, o si yo no, o por X o Y no le voy a colocar pirlán, sino lo voy a dejar el piso. Yo tengo que tener en cuenta esa altura que le tengo que dejar, porque como lo que les dije, cuando el piso no está a nivel o algo, yo no la puedo dejar muy a ras, porque cuando esa luz es superior, pues debo irme con una felpa mucho mejor. Y hay unas felpas que tienen un polipropileno en la mitad, una película en toda la mitad. Esas son las más recomendadas para este tipo de puerta en la parte inferior, porque él me va a generar un mejor sello y me va a permitir menos entrada de ruido, que es lo que yo quiero evitar con este tipo de sistemas. Aquí la que maneja el mercado es de 5 de altura, de 5 milímetros y de 7 milímetros. No sé si habrá más, mientras que la felpa normal, que no tiene el polipropileno en el centro, esa sí se consigue de 12, de 10 de altura, porque la base siempre va a ser la misma de 5. Aquí ya vamos a empezar a ver los accesorios. Tenemos las escuadras. La primera, S03, es la escuadra del marco.
Después tenemos la escuadra de la hoja, de la hoja de la ventana y de la hoja de la puerta. Son las tres diferentes. La del marco sea el marco de Tayrona vecino es el mismo marco, pues la misma escuadra. Pero si voy a trabajar ventana es una escuadra, si voy a trabajar con el perfil de la puerta es otro tipo de escuadra. Y también con las bisagras pasa lo mismo. En las bisagras hay dos tipos de bisagra. El proveedor la llama de 2 aletas o de 3 aletas. Si es para ventana, son ventanas pequeñas, medidas normales o algo, manejo la 2 aletas. Ya para puertas, si me tengo que ir por la altura y todo, me tengo que ir con la de 3 aletas. La primera me resiste un peso el par de 70 kilos. La de 3 aletas me resiste un peso el par de 90 kilos. En el tema de las bisagras es clave la posición de instalación y pues tener en cuenta lo del peso. Una bisagra adicional únicamente me ayuda con 10 kilos adicionales. Quiere decir que si la tengo en 90, una tercera bisagra, voy a completar 100 kilos con las 3. Y esto aplica para cualquier tipo de bisagra. Esto no es solo para estas bisagras, sino también la posición. Aquí es donde va el pisavidrio. Él me está diciendo que de ahí, de donde termina el pisavidrio hacia abajo, 20 milímetros. Si va una bisagra adicional, si vemos la gráfica número 4, aquí me la está señalando que entre la una y la otra la tengo que dejar a 4 centímetros. Y la parte inferior igual. Entre la de abajo y la de arriba la tengo que dejar a 40 milímetros o 4 centímetros. Y los colores lo están relacionando con las gráficas del lado donde el rojo está hablando de la gráfica 2, el naranjita está hablando de la gráfica 3 y el que es más amarillito está hablando de la gráfica 4 para 4 bisagras. O sea, según esta tabla, según la recomendación de nuestro proveedor de los accesorios, yo no puedo tener el ancho de la hoja máximo de 90 centímetros o 900 milímetros y puedo irme hasta una altura de 240. Acá están los otros tipos los otros accesorios, los accesorios básicos para cuando no es oscilobatiente, cuando es solo batiente. Entonces, cuando es batiente, ¿qué requiere? Adicional a las escuadras que ya vimos, a las bisagras, entonces necesito la cremona, que viene con un transmisor, los puntos de cierre, los recibidores y un soporte compensador. Entonces este compensador lo que hace es cuando yo cierro la hoja, ella me la va a tener siempre a la altura que debe estar, al nivel que debe estar esa hoja batiente para que su cierre sea perfecto. Se acomode bien a sus dos recibidores y tenga un cierre sin problema. Esa es la función del compensador. El transmisor de poliamida, el segundo que hay, él es el que me conecta a la poliamida, la parte inferior, la parte superior, con los diferentes accesorios, porque todos los acciono con la misma manija. Aquí hay una gráfica de la caja que debo hacer para la cremona. Le hago la caja y el transmisor es el que me permite conectar la poliamida para el movimiento de los puntos. Y hay otro tipo de accesorio que es el limitador de apertura. Como este tipo de bisagras que van dentro de la cavidad del perfil, la cavidad europea que tiene el perfil, esa apertura me va a quedar completa, de 180 grados, me va a pegar contra la pared. Entonces aquí es donde requiero de un limitador de apertura para que me limite esa apertura. Para un tipo de ventilación natural o algo, pues lo puedo manejar con solo ese limitador de apertura. Obviamente abajo van las bisagras. O para los siguientes tipos de aperturas que estamos viendo acá, batiente, oscilante o proyectante. Si lo vamos a manejar como proyectante, el limitador que yo voy a utilizar ahí debe tener freno, porque si yo le coloco el limitador básico, va a tender a devolverse se me va a devolver la hoja. Ya estamos viendo el kit oscilobatiente. Este es el que me permite manejar las dos funciones que vimos en las gráficas anteriores, que es el de abrir la hoja como batiente o tenerla para ventilación como oscilante, para ventilación natural. Pues todo esto es un juego de accesorios que va unido con la poliamida, que ya hablamos de ella, acabamos de hablar de ella,
que es la que me permite hacer esta unión de estos accesorios, debe llevar un paso a paso, un correcto paso a paso de instalación para que el funcionamiento sea el ideal. Que esto tiene hasta un soporte, un video que nos permite explicar mucho mejor este tema y para no tener errores en esto. Manejamos dos kits de oscilobatiente. Estos dos kits, la diferencia entre el uno y el otro es para los anchos de los basculantes, de acuerdo al ancho que yo vaya a trabajar. Entre los dos kits, la diferencia está únicamente en este compás, que uno es más grande que el otro, dependiendo del ancho del basculante que yo vaya a manejar o a utilizar. Con el primero, manejo mínimo la hoja. Este es el ancho de la hoja, no el ancho del vano. Mínimo el ancho es desde 402 milímetros, máximo hasta 700 milímetros. Voy con el primero. Ya si vamos entre 700 o 1200, que es el máximo permitido para este tipo de accesorio, hasta 1.20 metros o 1200 milímetros, entonces me voy con el otro kit. Por aquí ya están los empaques que igual ya vimos en la gráfica anterior la posición donde va cada uno y ya les expliqué la función de cada uno. Aquí ya estamos viendo que están las cuñas móviles que manejamos diferentes tamaños. Tenemos las cuñas fijas, tenemos el burbuja, ya les expliqué el sello doble que maneja. Las calzas, también les expliqué lo de las calzas con esa otra gráfica que estaba muy completa. Y el de cuña central y el empaque de tapa canal, que son los que me ayudan en la cámara que me produce el perfil, como les señalé anterior, en esa cámara para poder generar un mejor sello. Estamos manejando la felpa común y la felpa con el propileno en el centro, la película que trae en el centro. Recuerden que esta es la felpa que recomendamos para las puertas cuando no va perfil abajo, para que esta felpa me genere el sello con el Pirlan en la parte inferior. Tenemos la gráfica de la poliamida, que también ya les expliqué su funcionamiento, y estamos viendo de nuevo la gráfica de los empaques y el sello que me genere. Aquí en la parte inferior es lo que yo les hablaba de la cámara que me producen los perfiles. Entonces los empaques son los que son claves ahí para ayudarme en el tema acústico en esa cámara. Aquí vamos a ver unos montajes con los accesorios. Aquí está el primero para puerta, el segundo para ventana. Si ven la diferencia entre los dos, en realidad es la bisagra únicamente. En la primera gráfica estamos viendo la bisagra de puerta, la de 3 aletas. En la segunda estamos viendo la de ventana, la de 2 aletas. Ya les expliqué el tema de por qué era 2 aletas y 3 aletas. Aquí tenemos la misma, pero con el kit oscilobatiente. Aquí está mejor explicadito porque está clasificado por colores. Igual también estamos viendo los tipos de escuadras y todo el kit. Lo único que yo tengo que manejar aparte para este kit es la poliamida, porque el kit ya viene incluida la cremona, los puntos de cierre, las bisagras, todo esto ya hace parte del kit. Lo único que tengo que adicionar aquí es las escuadras para el marco, para la hoja, el limitador de apertura y la poliamida para la conexión de los accesorios entre el uno y el otro. Esto tiene un soporte muy bueno que es un video donde nos explica muy detallado el ensamble parte por parte y pieza por pieza y es muy práctico hacerlo. Las dos referencias, aquí las volvemos a repetir, las dos referencias de los kits oscilobatiente. Les repito, la diferencia entre el uno y el otro es simplemente el ancho del compás. Que uno me permite, el primero me permite de 405 milímetros hasta 700, el otro a partir de 700 hasta 1200 milímetros de ancho de la hoja. Y ya les voy a empezar a mostrar los descuentos. Aplica el mismo tanto para la puerta como para la ventana. Estamos hablando de que si está Iona o Esimú, los descuentos siempre van a ser los mismos, porque a veces encontramos que dice solo Sinú o solo Tairona. También aparece una tabla donde le podemos sacar de una vez la medida del vidrio de acuerdo al diseño. Y están los
los tipos más comunes, los diseños más comunes, con 2 hojas, con un solo batiente o un fijo. Siempre le estamos recordando la posición de los empaques. Siempre está esa gráfica recordándoles esa parte. En estos sistemas es muy clave ese tema, porque es el que me ayuda con el tema del sello. Y aquí pues ya está algo más detallado. Entonces acá ya nos está indicando el corte, los mecanizados, las perforaciones. Hay que hacerle acá, pues tiene su medida, por si lo voy a hacer a mano. También hay un punzón, un troquel, que me permite hacer esas perforaciones, como estamos viendo aquí en las gráficas. Esto ya es trabajarlo más detalladamente cuando vayamos a armar una puerta o una ventana en tamaño ya real con ustedes. Ya nos detenemos más en este tema, porque aquí ya hay más precisión. Aquí ya estamos viendo las perforaciones para el bulón, para poder manipularla, para que me pueda entrar la bristol y poder ajustar mi escuadra, los mecanizados de la hoja, para la cajita, para la cremona. Yo diría que hasta aquí va la presentación del día de hoy. Ventana Sinú, puerta Tayrona.